En la Europa medieval, el invierno significaba muerte. No había supermercados, ni facturas de calefacción, ni servicios de emergencia. Sobrevivías gracias a habilidades transmitidas durante generaciones, o simplemente no sobrevivías. Los supervivencialistas modernos acumulan equipo y memorizan videos de bushcraft. Los campesinos medievales dominaban técnicas tan ajenas para nosotros que literalmente hemos olvidado que existieron. Esto es lo que realmente significaba sobrevivir cuando cada invierno podía ser el último. Desde comer corteza de árbol hasta ver en la más absoluta oscuridad. No eran trucos de fiesta. Eran la diferencia entre que tu familia comiera o muriera de hambre. Exploremos 7 habilidades de supervivencia medieval que los preparacionistas modernos ni siquiera saben que les faltan. Primero, carbohidratos de emergencia. Primavera de 1315. La gran hambruna. Los graneros vacíos. El ganado, muerto. Las familias medievales arrancaban la corteza de los pinos, no para construir refugios, sino para cenar. Esta era la realidad cuando sobrevivir significaba adaptarse o morir. Encontrar el árbol correcto requería conocimientos botánicos transmitidos por generaciones desesperadas. La corteza interior del pino y del abedul, esa delgada capa color crema entre la corteza exterior rugosa y la madera, era la diferencia entre el hambre y la supervivencia. Pero este conocimiento venía con advertencias dolorosamente aprendidas. Algunos árboles jóvenes tenían savia venenosa. Algunos árboles viejos producían corteza tan dura como el cuero. La recolección era un trabajo agotador que requería a toda la familia. Los recolectores medievales esperaban a principios de primavera, cuando el flujo de savia ablandaba la corteza interior y la hacía nutritiva. Marcaban la corteza verticalmente con cuchillos afilados, haciendo cortes separados por unos 15 centímetros alrededor del tronco. ¿La regla crucial? Nunca quitar la corteza por completo alrededor del árbol. Si lo matabas, el año siguiente tu familia moriría de hambre. Usando herramientas de madera o raspadores de hueso, pelaban cuidadosamente largas tiras de corteza exterior para exponer la capa interna. Esta capa cremosa, llamada cambium, se raspaba con herramientas especialmente diseñadas, eliminando todo el material suave y fibroso. El trabajo era tedioso. Un día entero podía rendir suficiente corteza para una semana de pan. Su procesamiento requería tecnología primitiva, pero comprensión sofisticada. La corteza recolectada se esparcía sobre piedras calientes cerca del fuego, girándola regularmente hasta que quedara completamente seca y quebradiza. Luego venían horas de molienda con molinos manuales, 2 piedras circulares que pulverizaban la corteza en una harina áspera y arenosa. El producto final apenas se reconocía como alimento. Sabía a resina de pino mezclada con tierra, amarguísima hasta provocar náuseas. Pero los cocineros medievales idearon formas de hacerla más comestible. Mezclaban una parte de harina de corteza con 3 partes de cereal, creando un pan que, aunque tosco, aportaba carbohidratos esenciales y vitaminas que prevenían el escorbuto durante los largos inviernos. No era un alimento preferido. Era conocimiento desesperado para sobrevivir. Crónicas medievales describen el alivio cuando finalmente aparecían los brotes de primavera, permitiendo dejar de tragar pan de corteza. Pero este saber salvó incontables vidas durante las frecuentes hambrunas en Europa. Algunos monasterios registraban tipos de corteza, anotando que el abedul daba harina más dulce que el pino, mientras que la del roble requería preparación especial para eliminar compuestos tóxicos. Hoy en día, los supervivencialistas modernos estudian estas técnicas no porque el pan de corteza sepa bien, sino porque este conocimiento representa la diferencia entre la vida y la muerte cuando fallan todas las demás fuentes de alimento. Mientras el pan de corteza sostenía la vida en los peores momentos, los medievales también necesitaban herramientas para encontrar y preparar otros alimentos. 2. Cuerda de memoria. Cordaje de todo. Los campesinos medievales podían entrar a cualquier campo y salir con 15 metros de cuerda. Sin herramientas, sin preparación,
solo con conocimientos que hemos perdido por completo. No era artesanía casual. La vida dependía del cordaje, para asegurar animales, atar cosechas, construir refugios e incluso en procedimientos médicos de emergencia. Cuando no existían cuerdas prefabricadas, se convirtieron en maestros en crear cuerdas fuertes y flexibles, con lo que tuvieran a mano. El proceso empezaba con la selección de plantas, lo que requería profundo conocimiento botánico. Los tallos de ortiga, sí, los que pican, producían una cuerda más fuerte que el cáñamo moderno si se recolectaban en el momento exacto. Esperaban a finales del verano, cuando las fibras alcanzaban su máximo, cortaban los tallos y los dejaban reposar en arroyos hasta que la capa externa se descompusiera, dejando solo la fibra pura. La corteza de sauce, pelada en primavera, producía cuerdas que duraban décadas. Se elegían brotes jóvenes, se hacían cortes en espiral alrededor del tallo, y se pelaban cuidadosamente tiras largas de corteza interior. Estas se torcían de inmediato mientras estaban verdes y flexibles, generando una cuerda que se fortalecía al secarse. Incluso el cabello humano se convirtió en cuerda de emergencia. Cuentan que en asedios, los defensores trenzaban su propio cabello en cuerdas lo bastante fuertes como para elevar cargas de más de 40 kilos por encima de las murallas. El truco estaba en seccionar el cabello en mechones iguales y trenzarlos añadiendo constantemente más cabello para mantener el grosor. El proceso era engañosamente complejo. Los fabricantes dominaban el principio de tensiones opuestas. Las fibras individuales se torcían en una dirección mientras se combinaban en la contraria. Rodaban las fibras sobre sus muslos, girando siempre en la misma dirección para alinear su estructura. Luego, al unir esos haces, los contratorcían. Esa tensión contraria hacía que la cuerda fuera más fuerte que sus partes. Cuanto más se estiraba, más se apretaban los giros. Podían juzgar la calidad con el tacto, sabiendo cuánta torsión requería cada material. Cada planta exigía una técnica distinta. El lino necesitaba separar fibras con cuidado, la corteza de tilo se dividía en cintas largas, y el cáñamo salvaje exigía machacar y peinar para separar la fibra de los tallos. Un relato medieval cuenta cómo durante un asedio, los defensores hicieron cuerda de emergencia con fibras de su ropa y cabello, creando cordaje capaz de subir provisiones y bajar mensajeros desde las torres. Pero hacer cuerda de día era una cosa. Los medievales también dominaban algo que las gafas de visión nocturna modernas apenas replican: obtención de alimentos silvestres más allá de la caza. Los medievales podían alimentar familias enteras con bosques y arroyos que los supervivencialistas modernos atravesarían con hambre. Sin supermercados, sin suministros aéreos. Solo comprendiendo la naturaleza como si fuera su despensa personal. No era suerte. Las comunidades recolectoras dependían de fuentes silvestres consistentes, especialmente en años de malas cosechas, cuando los cultivos desaparecían. Desarrollaron métodos sistemáticos para encontrar, capturar y preparar alimentos silvestres que garantizaban nutrición incluso cuando la agricultura fallaba por completo. Las técnicas de pesca usaban trampas ingeniosas y herramientas hechas solo con materiales naturales. Los pescadores medievales fabricaban anzuelos con huesos de animales, espinas y hasta piezas de madera talladas que atrapaban peces tan eficazmente como los anzuelos modernos de metal. Aprendieron a dar forma a los anzuelos de hueso calentándolos en fuego y doblándolos cuidadosamente mientras aún estaban calientes y maleables. Construir trampas requería comprender el flujo del agua y el comportamiento de los peces, conocimientos perfeccionados durante generaciones. Las comunidades construían presas elaboradas, cercas sumergidas hechas de ramas tejidas que guiaban a los peces hacia zonas de captura. Estas estructuras podían atrapar docenas de peces durante la noche sin intervención humana constante. El conocimiento sobre la recolección abarcaba cientos de plantas comestibles que la gente moderna jamás identificaría como alimento. Sabían exactamente cuándo cada planta alcanzaba su valor nutricional máximo. Que brotes primaverales aportaban vitamina C para prevenir el escorbuto, que nueces otoñales contenían grasas esenciales para sobrevivir al invierno, que raíces podían comerse crudas y cuáles necesitaban preparación específica. Las técnicas de preparación transformaban materiales incomibles en comida nutritiva.
Aprendieron a eliminar compuestos tóxicos de las bellotas remojándolas y enjuagándolas repetidamente hasta que desaparecían los taninos amargos. Descubrieron que ciertas plantas venenosas se volvían seguras después de procesos específicos de cocción que neutralizaban sus compuestos dañinos. Conservar alimentos en la naturaleza requería técnicas que no dependían de sal ni equipo especial. Sabían hacer carne seca usando solo viento y sol, colocando las tiras para maximizar la circulación del aire mientras las protegían de insectos. Desarrollaron métodos de ahumado con plantas específicas que no solo preservaban los alimentos, sino que también añadían sabor. Identificar alimentos de emergencia podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante hambrunas, sabían que cortezas eran comestibles, que insectos ofrecían proteína y que plantas aparentemente muertas escondían raíces nutritivas bajo tierra. Este conocimiento se transmitía oralmente de forma detallada, preservando información vital por generaciones. Los recolectores más hábiles podían mantenerse indefinidamente en entornos que desafiarían a expertos modernos, aun con todo su equipo y entrenamiento. Pero encontrar comida era solo la mitad del desafío. También dominaban la creación de todas las herramientas necesarias con lo que la naturaleza les ofrecía. 4. Fabricación de herramientas. Crear equipo desde la naturaleza. Los medievales podían entrar en cualquier bosque y salir con un taller completo. Sin ferreterías, sin herramientas manufacturadas. Solo comprendiendo materiales y técnicas que convertían piedras y palos en equipo sofisticado. No era fabricación primitiva. Los artesanos medievales creaban implementos que a menudo superaban a los primeros productos manufacturados. Sus herramientas estaban perfectamente adaptadas a tareas específicas, hechas con materiales disponibles y diseñadas para durar generaciones. La creación de cuchillos empezaba buscando piedras adecuadas o recuperando metal de cualquier fuente posible. Podían identificar pedernal, obsidiana y otras piedras que mantenían filo. Desarrollaron técnicas de tallado por fractura controlada, creando hojas más afiladas que el acero quirúrgico moderno. El proceso de talla exigía comprender la estructura de la piedra, lo cual tomaba años dominar. Examinaban los patrones de grano, buscaban líneas de fractura naturales, y aprendían a golpear en ángulos precisos con técnicas específicas que controlaban cómo se rompía el material, dando forma gradualmente a filos funcionales. Para fijar mangos usaban métodos de atado ingeniosos que producían herramientas más fuertes que muchas actuales. Partían mangos de madera, insertaban hojas de piedra o hueso y lo sujetaban todo con tendones, fibras vegetales o cuero especialmente tratado que se contraía al secarse, generando un ajuste increíblemente firme. Transformaban huesos en instrumentos especializados. Podían convertir cualquier hueso grande en agujas, punzones, anzuelos o cuchillos. Sabían qué huesos de qué animales eran mejores para cada uso. Huesos de ave para agujas huecas, astas de ciervo para mangos resistentes, espinas de peces para trabajos delicados. Hacían recipientes usando corteza, arcilla o materiales tejidos para transportar agua, almacenar comida o cocinar. Podían recolectar corteza de abedul en hojas grandes y únicas lo bastante resistentes como para hacer recipientes impermeables. Dominaban técnicas de doblado que no requerían adhesivos, pero generaban recipientes a prueba de fugas. La cerámica medieval implicaba encontrar depósitos de arcilla adecuados, comprender las técnicas de cocción y crear piezas sin hornos modernos. Podían identificar arcilla útil por su textura y color, sabiendo cuáles resistían el fuego y cuáles se agrietarían. Los fabricantes de herramientas más expertos podían crear todo un hogar con utensilios usando solo materiales naturales y conocimiento ancestral. Sus talleres eran los bosques, las canteras y las riberas. Donde otros veían naturaleza, ellos veían herramientas esperando ser hechas. Pero tener herramientas no bastaba si no sabías cómo mantenerte caliente y seco ante condiciones que podían matarte en horas. 5. Refugio y calor. Sobrevivir a los elementos. Los medievales sobrevivían inviernos que matarían a humanos modernos en cuestión de horas. Sin casas calefaccionadas, sin ropa térmica, sin pronósticos del clima. Solo entendiendo cómo generar calor y protección con lo que ofrecía la naturaleza. No se trataba de construir chozas toscas. Sus técnicas de supervivencia creaban espacios habitables y cálidos capaces de proteger a familias enteras durante meses de clima brutal.
Sus métodos eran tan eficaces que podían mantener la temperatura corporal y estar secos incluso durante las peores tormentas. El dominio del fuego era la base de esta supervivencia, con técnicas que funcionaban donde los métodos modernos fallan por completo. Podían encender fuego bajo lluvia intensa usando materiales que hoy muchos pasarían por alto. Recolectaban fatuod o madera resinosa, especialmente de pinos muertos, que ardía incluso mojada, funcionando como una fuente de ignición confiable durante años. El proceso de encendido seguía pasos sistemáticos que garantizaban el éxito. Raspaban el fatuod con cuchillos para obtener virutas finas que se encendían con una chispa. Aprendían a generar distintos grados de yesca para distintas condiciones, virutas ultrafinas para clima húmedo, más gruesas para viento, y corteza de abedul tan delgada como papel, que prendía con la chispa más débil. Los refugios subterráneos brindaban protección que ningún equipo de camping moderno puede igualar. Excavaban hogares sofisticados que mantenían temperaturas agradables incluso durante ventiscas. Estos refugios usaban principios naturales de aislamiento, conservaban el calor y permanecían ocultos ante enemigos o clima peligroso. La excavación requería comprender el tipo de suelo y el drenaje para evitar que se convirtieran en trampas mortales llenas de agua. Elegían sitios con drenaje adecuado, excavaban a profundidad controlada sobre el nivel freático y creaban sistemas de ventilación que permitían la entrada de aire fresco sin perder calor. Sus técnicas de aislamiento usaban materiales naturales mejores que muchos actuales. Aplicaban capas, piel de animal contra el cuerpo, pasto seco para volumen aislante, y capas externas de fibras vegetales tejidas que repelían el agua pero permitían que la humedad saliera. La confección de ropa con materiales naturales mantenía a la gente abrigada y seca. Sabían convertir pieles en prendas impermeables y transpirables con métodos totalmente naturales. Entendían que animales ofrecían mejor aislamiento y cómo preparar cada material para la máxima eficacia. Predecían el clima con precisión observando nubes, vientos y comportamiento animal, anticipando tormentas con exactitud superior a veces a la tecnología moderna. Y hablando de transformación, los medievales convertían ceniza inútil en algo tan valioso que llegó a reemplazar el dinero en algunas regiones. 6. Maestría de la ceniza. El multiherramienta medieval. Cada hogar medieval tenía un guardián de la ceniza, alguien que sabía qué tipo de madera generaba qué tipo de ceniza. Si se equivocaban, el jabón podía dejarte ciego. La ceniza no era un residuo en la Edad Media. Era un recurso valioso que requería conocimientos especializados para usarse de forma segura y eficaz. Las diferentes especies de árboles producían cenizas con propiedades químicas muy distintas, y los maestros medievales de la ceniza sabían que esas diferencias podían marcar el límite entre un producto útil y un error peligroso. Todo comenzaba con la elección de la madera, un proceso que exigía un conocimiento botánico profundo. La ceniza de roble producía lejía perfecta para hacer jabón, pero era demasiado agresiva para su uso en alimentos. Su alto contenido de potasio creaba soluciones alcalinas fuertes que saponificaban eficazmente las grasas, pero podían quemar la piel o dañar alimentos si se usaban incorrectamente. La ceniza de haya era apreciada por sus propiedades más suaves. Se usaba para clarificar la miel y crear soluciones de lejía suficientemente suaves para procesar alimentos. Su contenido de calcio la hacía ideal para neutralizar alimentos ácidos y generar soluciones conservantes que no alteraban sabores delicados. La ceniza de vid valía más que la sal en algunas regiones. Se descubrió que contenía combinaciones minerales únicas perfectas para la higiene dental. Creaban pastas dentales que realmente prevenían la caries, algo que pocos remedios medievales lograban. El proceso de producción requería técnicas de combustión precisas. Los fabricantes de ceniza construían fuegos especiales que quemaban la madera completamente hasta convertirla en ceniza blanca, sin dejar residuos de carbón. Controlaban el flujo de aire y la temperatura para asegurar una combustión completa que maximizara el contenido mineral útil y eliminara compuestos dañinos. Crear lejía exigía proporciones exactas de agua y ceniza, determinadas por generaciones de prueba y error. Remojaban la ceniza con cantidades específicas de agua y recogían el líquido resultante en recipientes de madera. La fuerza de la lejía se medía con métodos tradicionales, como flotar un huevo para verificar los niveles de alcalinidad.
Hacer jabón implicaba combinar la lejía con grasas animales en proporciones precisas. Los jaboneros medievales sabían cuánta lejía requería cada tipo de grasa para crear productos eficaces sin dejar residuos cáusticos. Evaluaban la calidad del jabón por su textura, color y sensación al tacto. En medicina, la ceniza se usaba en forma de pasta para tratar heridas. Los sanadores medievales mezclaban tipos específicos de ceniza con agua o miel para crear ungüentos que realmente promovían la curación. Las propiedades alcalinas ayudaban a prevenir infecciones, mientras que los minerales favorecían la reparación de tejidos. El control de calidad exigía una pericia transmitida entre generaciones. Los guardianes de la ceniza podían identificar la especie del árbol solo por el color y la textura de la ceniza, asegurando resultados consistentes para cada aplicación. Estas técnicas de supervivencia no eran aventuras románticas. Eran necesidades brutales que la gente medieval dominaba porque fallar significaba morir. Cada habilidad requería enormes inversiones de tiempo, esfuerzo físico y conocimientos acumulados que tardaron generaciones en desarrollarse a través de peligrosos ensayos y errores. Los medievales no eran primitivos. Eran solucionadores de problemas prácticos que desarrollaron soluciones sofisticadas usando únicamente materiales naturales y sabiduría ganada con dificultad. Pero estas técnicas venían con un costo que las personas modernas rara vez consideran. Exigencias físicas constantes, fallos frecuentes y el riesgo constante de heridas o muerte por errores aparentemente simples. Su conocimiento representa la máxima expresión de la ingeniosidad humana, forzada al límite por la necesidad absoluta. Si explorar estas técnicas de supervivencia te fascinó, suscríbete para descubrir más investigaciones sobre cómo nuestros antepasados resolvieron problemas imposibles. ¿Qué habilidad intentarías tú primero? Comparte tu opinión abajo. Porque entender la supervivencia medieval nos recuerda cuán drásticamente ha cambiado nuestro mundo.